El tema de esta tarde es la humildad en el servicio a Dios. Yo aquí tengo una definición de humildad. La humildad es una actitud del corazón que reconoce la soberanía y la autoridad de Dios y se caracteriza por la sencillez y la sabiduría, reconocimiento de la dependencia de Dios y sumisión a la voluntad de Dios. No tener orgullo y egoísmo, respeto y consideración a los demás. Esta es la definición de humildad. Podemos mencionar dos ejemplos en la Biblia. Uno fue Moisés, hombre humilde. El otro, y más importante, es Jesús. Vamos a Filipenses 2:8. Si quieren ustedes, nada más síganme, yo se los voy a leer en la versión traducción viviente. Dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Este versículo nos recuerda la humildad y la obediencia de Jesucristo, como lo veremos un poquito más adelante, ya desglosado todo lo que es Filipenses 2. Voy a hacerles una pregunta, no la contesten. ¿Qué es servir a Dios con humildad? Servir a Dios con humildad es un gozo que debemos de tener, no es un compromiso ni es una obligación. Quien es humilde no es jactancioso. Jactancioso es una persona que tiene una actitud de orgullo excesivo y que se vanagloria de sus logros, ya sea por su habilidad, sus riquezas o por su posición social. Eso es jactancioso. No es egoísta, no contiende con los demás. ¿La humildad en el servicio a Dios es importante? Yo creo que para algunos. Vuelvo a repetir, ¿la humildad en el servicio a Dios es importante? Claro que sí es importante. Aquí les voy a mencionar a Jesús. Jesús enseñó que el mayor entre los discípulos sería el que tiene títulos, ¿no? ¿Verdad? ¿Tiene una buena economía? ¿Tiene una posición? No, ¿verdad? Es el que sirviera a los demás. Y realmente es para analizar nosotros cómo estamos sirviendo. Mateo 11:29 dice, ese se las leo en lenguaje actual, que es un poco más claro y entendible. Dice Mateo 11:29, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. ¿De quién vamos a aprender? De Jesús. Pues yo soy paciente y humilde de verdad. ¿Qué era Jesús? Humilde, paciente. Conmigo podrán descansar. Aquí les pregunto, ¿cómo estamos siendo los que somos maestros cabezas? ¿Somos pacientes con nuestros maestros de apoyo? ¿O a veces nos cansan, verdad? Debemos aprender del ejemplo de Jesús, aprender a ser humilde. Aquí les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cómo estoy sirviendo en el ministerio? Aquí vamos a meditar en lo que estamos sirviendo, cómo lo estoy haciendo. Tengo soberbia, me quejo de todo en el servicio cuando me toca ministrar. Bueno, vamos a hablar del área de cuna. No me gusta cargar a los niños porque me siento cansado o cansada de todo el ajetreo que tuve en la semana, de los quehaceres que tuve en casa.
o vamos de preescolar avanzados, porque hay niños que todavía no aprenden a ir al baño, que usan pañal y nos cuesta cambiar el pañal. Y preferimos decirles, no, pues mejor le digo a la mamá que venga y que cambie al niño. Claro que no. O se lo delegamos mejor a los jovencitos. Él está más jovencito, él tiene más fuerzas, él puede más. Sirve de que va aprendiendo y se vayan preparando para recibir órdenes. Esto se llama soberbia. Y vamos a ver qué es la soberbia. Soberbia, aquí tengo la definición, dice, creencia de tener una posición de superioridad o privilegios frente a los demás. ¿Cómo estamos tratando a nuestros maestros? ¿Estamos instruyéndolos realmente como Dios quiere que los estemos instruyendo? Dios nos ha dado un manual que fue inspirado por Él y lo estamos siguiendo. También se puede definir como el deseo de ser preferido por otros. Basado en la satisfacción de la propia vanidad o ego. Quiero que mi servicio sea reconocido, claro que sea reconocido, pero que sea reconocido por Dios, ¿sí? Si buscamos que nuestro trabajo sea reconocido por el hombre, cuidado, ¿cómo estoy sirviendo a Dios? Mateo 23:11. El más importante de ustedes debe ser el sirviente de todos. Para ser un buen líder, como Jesús fue humilde, ¿qué tiene que hacer uno? Primeramente, el que es cabeza, tiene que poner el ejemplo, ¿sí? Si no es ejemplo y nada más da las órdenes, ¿qué está haciendo? Se está llenando de soberbia, ¿verdad? El mayor de ustedes será su servidor. Esta frase significa que en el reino de Dios la grandeza se mide por el servicio a los demás, no por el poder o posición. Estoy buscando que mi trabajo sea reconocido, que vean que yo tengo y hago el mejor trabajo, que no me estoy sujetando a las indicaciones que se me dan. La humildad es un requisito para servir a Dios. Si no lo tenemos, venimos a cumplir simplemente un requisito y el trabajo que estoy haciendo no va a ser bendecido. Jesús nos da un ejemplo de humildad cuando le lava los pies a los discípulos. ¿Quién recuerda esa escena? ¿Sí? Vamos a imaginar, imagínense, aquí Jesús les dijo, a ti no te lavaré los pies, Pedro, porque tienes hongos. Y a ti, Juan, porque te huelen mucho los pies. ¿Dijo eso? ¿Le importó eso? Ok. ¿Y por qué a nosotros nos importa mucho el querer cambiar un pañal a un niño que está hecho popó? ¿Por qué dices, huele feo? Si a Jesús no le importó que andaban en sandalias, caminando, como trajeran los pies. Claro que no lo hizo. Aquí debemos checar cómo estoy sirviendo, cómo está haciendo mi servicio, con un corazón humilde o con soberbia.
o me quejo o estoy renegando. Moisés, líder humilde y obediente. Números 12:3. Se los leo en la traducción viviente. Dice: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Si Moisés fue humilde y obediente, destaca la humildad de Moisés siendo el más humilde en la tierra, resaltando esta cualidad para Dios, y nos invita a ser humildes sin importar nuestro estatus, nuestra posición, nuestros logros, nuestros títulos. Cuando Dios nos llamó a servir y venimos, llenamos nuestra solicitud, se les preguntó: ¿qué nivel académico tienes? ¿Qué posición tienes? Claro que no, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón. Aquí les comparto, Dios cuando me llamó a mí a servir, Dios me puso como siempre, todo el tiempo como maestro de apoyo. Nunca fui cabeza. Siempre me sujeté. Y aquí todavía hay maestros que fueron mis maestros cabeza, me instruyeron. Yo doy gracias a Dios por ellos. Y voy a esto: Dios no busca tu posición, no busca tu título. Dios busca tu corazón, que tú seas humilde, que seas entregado a Él. Nosotros como maestros, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos? ¿Estamos buscando el reconocimiento de los hombres? Estoy buscando el reconocimiento, que se me reconozca, que porque yo hago las mejores enseñanzas y que sea mi trabajo reconocido por el coordinador. Si es así, chequémonos cómo estamos. En cambio, Dios quiere que sirvamos con humildad, que seamos ejemplo, que seamos servidores humildes, agradando a Dios. Tenemos que ser maestros comprometidos con Dios. Un maestro comprometido con Dios está dispuesto a pagar el precio, a seguir sirviéndole, sin importar lo que tenga que hacer. Maestros con un compromiso y humildad para servir a Dios en el ministerio, el cual Dios nos ha llamado. Dios nos llamó, ¿sí? Dios te confirmó tu llamado. Si estás aquí sirviendo, es porque Dios te confirmó. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios, dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, cosa importante, nosotros representamos al pueblo de Dios, no nomás cuando venimos a servir, sino fuera de la iglesia. Se humillará y orará, buscará mi rostro y se apartará de sus conductas perversas. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dios promete escuchar y sanar si nos humillamos, oramos y buscamos su rostro. Pero eso tiene que ser, vuelvo, corazón humilde. Porque podemos decir: yo estoy orando, leo la palabra, pero ¿cuál es tu convicción? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo vas a leer? Porque te puedes llenar de conocimiento, puedes leer, aprender, preparar buenos mensajes, pero si no vives la palabra, de nada te sirve.
¿Sí? ¿Cómo venimos a servir en el ministerio? ¿Nos preparamos antes de servir? Esto de prepararnos antes de servir no es solamente un día antes, sino a lo largo de toda la semana. Es nuestro vivir con Cristo, vivir guiados de la mano con Dios. Oramos por nuestro turno, por los maestros que están sirviendo en nuestro turno, o nada más cuando vamos a empezar a servir que nos juntamos para dar los avisos y para orar. No, tenemos que estarnos preparando. Los que somos coordinadores tenemos que cuidar de nuestros maestros, preocuparnos por ellos, ¿sí? No es que seamos chismosos, no. Dios nos ha dado un discernimiento y Dios nos va a guiar para cuidar la vida espiritual de cada uno de los maestros. Y nosotros como coordinadores cuidamos de ellos. Recordemos que Dios nos va a demandar a nosotros también. ¿Cómo cuidamos nuestro turno? ¿Cómo estamos ministrándolos? ¿Sí? Cuando vengo a servir, ¿dejo todas mis preocupaciones a Dios para servir? ¿O vengo con la carga? ¿Vengo angustiado? Vengo angustiado porque no tengo para pagar la renta, porque no he pagado la luz. Estoy hablando de cosas pequeñas, que a veces nos angustiamos más por eso que por lo que va a hacer Dios en nuestras vidas. Tenemos que preocuparnos primeramente por las cosas de Dios y Dios se ocupa por lo nuestro. Salmos 102. Dice la palabra de Dios: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Algo que yo les comento a los maestros del turno de mujeres: es una alegría venir a servir al Señor y nos gozamos. Y que si llegan niños que podemos decir, ay, este niño llora mucho, grita mucho, tenemos que pedirle discernimiento al Señor, porque ellos también pasan por sus pruebas. Los niños de cuna, niños bebés de 40 días en adelante, también tienen sus pruebas, porque ellos viven pegados a sus papás. A veces hay que ministrar a los papás, decirles que el niño lo ministres desde antes de venir, que le enseñen que va a quedar en su salón, que no lo están abandonando, ¿sí? Y que lo principal, que Dios está con ellos. Cuando salgo de mi casa para la iglesia, para ministrar, dejo preparadas las cosas que voy a necesitar con un día de anticipación, preparadas, o me levanto a la carrera y agarro pues todo, no desayuno, me voy corriendo porque ya se me hizo tarde, porque me quedé dormido. Y por ende, pues claro que salgo corriendo y sin orar, ¿verdad? Y llego tarde a poder ministrar. ¿Esta es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros? Claro que no. No es lo que Dios quiere. ¿Realmente estoy reflejando a Cristo? No los oigo. ¿O reflejo a mi carnota? Muchas veces no nos preparamos, ¿sí? Y la pastora
la semana pasada nos hablaba acerca de la obediencia. Dice, la obediencia siempre te va a alcanzar. Las bendiciones te van a alcanzar. Pero no lo hagamos por eso. Hagámoslo por obedecer a Dios. Las bendiciones vendrán, pero en su tiempo. Escuchar y aprender con humildad, sin pensar que sabes todo. Porque muchas veces creemos que sabemos más que los demás. A veces nos están dando una indicación. Sí, ya lo sé. Sí. Tienes que agregarle esto a tu enseñanza para que los demás entiendan, para que los niños comprendan. ¿Sí? Sí, ya lo sé, pero está bien. ¿Cómo lo estás tomando? ¿Con una buena actitud? ¿Con humildad? Y dices, bueno, lo voy a hacer porque ya, para que no me esté dando lata. ¿Verdad que no? Sin pensar que sabemos todo, aceptar las correcciones con gratitud y humildad. Eso habla de una formación espiritual. ¿Sí? Y si no lo hacemos, estamos alimentando a nuestra carne. Y Dios lo que quiere es que crezcamos espiritualmente. Un crecimiento en nuestras vidas de la mano del Señor. Por eso siempre y en todo momento debemos de buscar la guía y la dirección de Dios en todo y cada una de las cosas que estamos haciendo y las cosas que vamos a hacer. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Santiago 4:10. Debemos reconocer nuestra necesidad de depender de Dios. ¿Quién reconoce que debemos de depender de Dios? Yo lo reconozco, que siempre tengo que depender de Dios en todo. Y ponerlo siempre en primer lugar. Si no ponemos a Dios en primer lugar, ¿cómo queremos que Él nos dirija? Y cuando lo hacemos, Dios nos honra. Hemos visto que Dios nos honra cuando lo ponemos en primer lugar. Yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto y he visto las bendiciones que Dios nos da. Cuando estamos sirviendo en el ministerio debemos de servir con humildad. ¿Sí? Aquí voy a mencionar, hemos tenido los congresos, los seminarios, y han llegado maestros que han estado sirviendo, han estado apoyando. Entonces tenemos que ser humildes, ¿sí? Y sujetarnos primeramente a Dios y a la obediencia que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Cuando estamos sirviendo y venimos como maestros a apoyar en otro turno, tenemos que ser obedientes. ¿Sí? El coordinador en turno es el que está al pendiente, el que va a dar las indicaciones. ¿Sí? Y tenemos que cuidar siempre el corazón. Si hay alguna inquietud o alguna cosa que está pasando, tienen que hablarla inmediatamente. Eso habla de obediencia, humildad y sujeción. Pero ¿qué pasa si no lo hablamos y no lo decimos? Empiezo a guardar cosas en mi corazón, ¿sí? Porque ya voy con mi coordinador en turno y le platico y le digo, pero ya voy con otra actitud, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar esas actitudes y ser sujetos a lo que Dios quiere y demanda en nuestro servicio a Dios.
Los maestros que somos cabezas de grupo, ¿cómo estamos ministrando? ¿Estamos siendo ejemplos de humildad a nuestros maestros de apoyo? ¿Los instruimos o estamos como gendarmes, solo ordenando? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O solo me enaltezco para que me miren que soy el mejor, ya sea en el área que estoy? No, claro que no, eso habla de que me estoy vanagloriando. Eso no es lo que Dios quiere. Pero recordemos algo, si te enalteces serás humillado, pero si te humillas, Dios te enaltecerá, ¿sí? Dios te honrará si eres humilde. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, Lucas 14:11. Y el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso, ¿no? La humildad nos prepara para recibir honores, ¿sí? Pero estos honores vienen de parte de Dios. No busquemos que se nos reconozca nuestro trabajo por el hombre. Si viene, va a venir por añadidura y Dios lo va a poner. Proverbios 15:33. Este pasaje está muy bonito, muy hermoso. Dice, se los leo en el lenguaje actual. Dice, quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. ¿Quiero recibir honores de parte de Dios? ¿Quiero ganar sabiduría? Empecemos por ser humildes. La humildad es un proceso continuo de crecimiento espiritual, ¿sí? Debemos pedirle a Dios que nos ayude a cultivar un corazón humilde, servicial, que nos dé un discernimiento especial para poder ministrar a cada pequeño. Dios está preparándonos. En cada turno tenemos niños especiales de toda índole, ¿sí? Autismos de todo tipo. Pero Dios nos está preparando. Tenemos que cuidar y ministrar de ellos. Y si le pedimos al Señor que nos dé ese corazón humilde, vamos a poder ministrarlos, ¿sí? A veces sí, son muy inquietos, a veces son muy hiperactivos, pero Dios nos da palabra, Dios nos guía y nos muestra qué hacer. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Filipenses 2:3. Vamos a desglosar todo lo que Jesús nos da como ejemplo. Se los voy a ir leyendo en la traducción viviente, que es un poco más entendible. Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué fuerte, ¿no? Debemos de ser humildes y considerar a los demás. A veces nos olvidamos de considerar a los demás maestros, ¿sí? Inclusive a los que son nuevos. A veces no les tenemos la paciencia que debemos tener, pero recordemos que también nosotros fuimos maestros de apoyo, que también a nosotros nos tuvieron esa paciencia. No debemos hacer las cosas por egoísmo o vanidad.
pues yo nada más le voy a enseñar a este maestro estas cuantas cosas, porque no vaya a ser después que él quede en mi lugar. ¿Sí? Debemos de tener cuidado con eso. Hay maestros que tenemos que hablarles, como dice la palabra, como a vaso frágil. Porque a veces somos muy, como dice un dicho, somos jarritos de Tonalá, que a veces con cualquier cosita ya nos apostillamos. ¿Sí? Siempre que estemos ministrando y aún fuera de la iglesia, siempre debemos de hacer las cosas por amor a Dios. Porque no solo somos maestros de aquí en la iglesia, somos maestros fuera de la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estemos. ¿Sí? Algo que decía el pastor Chuy en la predicación pasada, tenemos que compartir donde estemos. ¿Sí? Porque reflejamos a Cristo donde estamos. Donde nos paramos estamos reflejando a Cristo. Yo creo que a más de uno de ustedes les han dicho, oye, tú eres distinto, ¿qué haces? Pues nada más seguir a Dios. Versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Debemos de instruir a nuestros maestros de apoyo en el ministrar a los niños. Los maestros que nos apoyan deben de conocer perfectamente las características del área que está ministrando o el área que va a ministrar. ¿Sí? Y que no solo estemos pensando en nosotros mismos, porque muchas veces nos olvidamos de poderlo instruir, de ministrar. Aquí les voy a compartir, hace ya algunos años, bastantes, yo fui funcionario público, estuve en un juzgado. ¿Y qué era lo que yo hacía con el personal que tenía a mi cargo? Yo lo preparaba, lo capacitaba, lo instruía y ellos me ayudaban a sacar el trabajo. Entonces, si eso yo lo hacía en mi trabajo secular, con más razón lo voy a hacer para el Señor, ¿no? ¿Quién está preparando a sus maestros? Vamos a prepararlos, ¿sí? Vamos ahí, como decía hace un rato, tenemos el manual. Lo estamos llevando el manual tal y como Dios quiere. Retomemos eso. El 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Debemos de tener la misma actitud que Jesucristo, de tratar de pensar y actuar como Él. Lo haría en todas las situaciones que enfrentamos día a día. Hay veces que estamos pasando por pruebas y nos agobiamos, nos quebramos y nos tumbamos. Entonces no estamos dependiendo de Jesús. Claro, sentimos, pero tenemos un Dios, tenemos un Padre que nos fortalece. Y su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Jesús eligió humildemente vivir como nosotros, andar como nosotros. Él no dijo, oye Padre, pues ¿cómo me vas a mandar ahí a andar con todos, ensuciarme? No dijo eso. En cambio renunció, el 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo
y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, ¿sí? Cuando nació. Jesús, aunque era Dios, decidió ser como nosotros. Se hizo humilde desde que nació, ¿verdad? Nació en un pesebre. No dijo, oye, pues aunque sea, mándame a nacer en un reino. No, nació en un pesebre. Y sirvió a los demás en lugar de ser servido. Nosotros venimos a servir, no a que nos sirvan. Debemos aprender eso de Jesús. El 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así deberíamos de morir nosotros, ¿no? En una cruz. Él llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No le importó. Él se humilló. Él mostró su humildad. Aceptó la muerte en la cruz por amor a nosotros. Pero también Dios nos da la instrucción a los jóvenes, a los que somos jóvenes. No, aquí va también para los jóvenes. Le da la instrucción Dios, que deben de ser humildes y respetuosos con los demás. A veces los jovencitos, sí, van más rápido que uno. Ellos manejan más rápido las redes sociales, las computadoras, o sea, todo. Pero deben de ser humildes y respetuosos, especialmente con aquellos que son mayores o tienen mayor experiencia que nosotros. No porque nos vean ya adultos, nos van a decir no saben, no. Nosotros, los que somos ya mayores, tenemos la experiencia que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha llevado, nos ha mostrado y nos ha enseñado. Y nosotros como mayores tenemos esa capacidad para poderlos instruir en la palabra. Dios promete que si son humildes, Él les dará honor, pero en su debido tiempo. Ahorita están en la etapa de preparación y capacitación. Dios los levantará. Y hemos visto a muchos jóvenes, muchos niños que han llegado a Cunero, han crecido y están sirviendo. Es un gozo. Vamos a 1 de Pedro 5:5. Dice la palabra: del mismo modo, ustedes hombres más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad. ¿Por qué? Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Jóvenes, nuevamente, deben ser también humildes en su servicio a Dios, aceptar la instrucción con respeto y humildad, especialmente si la instrucción viene de los que son mayores. Santiago 4:6. En realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Honrar a Dios con nuestro servicio es un aspecto fundamental de la fe. Siempre que sirvamos en el ministerio, que nuestra motivación sea para glorificar a Dios. Nunca busquemos el agradar al hombre. Nunca busquemos agradar a la cabeza, al coordinador, ¿no? Que su motivación siempre sea buscar agradar a Dios, porque Dios se honra de eso. Sirviendo con un corazón puro, sin motivaciones egoístas, ¿sí?
Debemos de servir con humildad, reconociendo que mi capacidad para servir viene y proviene de Dios. Servir con amor y empatía hacia los demás. Y lo más importante es servirle a los niños, que es a los que ministramos. ¿Sí? Dice Proverbios, dejar a los niños que vengan a mí, que de tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a ministrarlos? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Él les dijo, vengan, ahí los tuvo. No hizo excepción. ¿Sí? A ti no, porque lloras. Siempre teniendo la dependencia de Dios, reconociendo que nuestro servicio es posible gracias a la guía y a la dirección de Dios. ¿Sí? Salmo 100, versículo 3. Dice la palabra, y reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo y oveja de su prado. ¿A quién le pertenecemos? ¿A quién? Le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro servicio? Honrándolo. El honrar a Dios es un servicio y es un proceso continuo de crecimiento espiritual. ¿Sí? Yo quiero crecer, no me quiero quedar enano. La verdadera humildad viene de servir a los demás. ¿Estoy sirviendo a los demás con humildad o me estoy quejando? ¿O estoy sirviendo y estoy platicando y estoy murmurando? Mateo 20:26 dice, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. En lugar de demostrar que soy el mejor y que me reconozcan, lo que debo hacer es buscar servir a los demás con humildad. Verso 27. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el esclavo de todos. ¿Qué debe de ser? Esclavo. Jesús nos llama a ser servidores, no a buscar ser servidos. ¿Sí? Y el 28 dice, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Qué tremendo, ¿no? Él vino para servir, no para ser servido. El mayor es el que sirve a los demás. Jesús nos llama a ser servidores, no a buscar ser servidos. Jesús no vino a ser servido, no, sino a servir. Si vemos en la Biblia, todo el tiempo el Señor estuvo sirviendo. Jesús estuvo sirviendo. Y dio su vida para salvar a mí, a ti, a todos, para salvarnos. Y ese fue un ejemplo de humildad y sacrificio. ¿Qué sacrificio estoy haciendo yo? Hay turnos que faltan maestros, ¿sí? ¿Y estamos decididos a apoyarlos? Ay, no, porque es muy temprano. Hay que estar a las 7:30, me cuesta. Nosotros como maestros, ¿qué estamos haciendo? No queremos sacrificar
un poco de sueño. O cuando me toca servir es el día de mi aniversario de bodas. Podemos dejar eso para otro día. Sí, es importante y todo, festejar mi aniversario y todo, pero puedo servir, dejar en primer lugar a Dios. Y pues termino de servir y me voy al restaurante a comer, a pasear con mi esposa. Pero ya le di el primer lugar a Dios. La humildad es esencial para la obra de Dios en nuestras vidas. Juan 3:30. Dice la palabra, Él debe de tener cada vez más importancia y yo menos. Debemos quitarnos nuestros egos y permitir que Dios crezca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esto es un llamado a la humildad y a poner a Dios en primer lugar. Si lo pones en primer lugar, Dios te va a bendecir. Debemos reconocer que no podemos hacer nada sin la guía de Dios, aún en las cosas más insignificantes. Debemos dejar que Dios guíe nuestras vidas. Puedo poner aquí un ejemplo, como un capitán de un barco que va dirigiendo su timón. Sí lo hemos visto, ¿no? Imaginemos el barco, el timón. Así es Dios en nuestras vidas. Él es el capitán de mi vida. Vamos a imaginarnos, ¿sí? Como les decimos a los niños, a ver, pequeños, vamos a imaginarnos la escena. Vamos a pensar en lo que va a pasar. Cuando el barco va el barco en alta mar, con la tormenta, sí se han visto, ¿no? Imagínense el barco en la tormenta, golpeado por las olas, que está fuerte y el viento golpea porque está un huracán fuerte. Desvía tu navegar porque no alcanzas a ver la luz del faro. No se alcanza ya a mirar por la tempestad, por la lluvia que está cayendo. Imaginen, ¿sí? Y aquí yo puedo decir que en nuestras vidas, nuestro capitán es el Señor. Y aún en medio de la tormenta, en medio de la prueba, ahí está el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar y ponerlo en primer lugar. Humillarme e ir a Él. Y a veces como maestros ya queremos tirar la toalla, porque ya no tengo quien me esté apoyando, porque ya solo tengo una maestra, pero se nos olvida que la obra es de Dios. La obra es de Dios, no es mía, no es del coordinador, no es del cabeza, la obra es de Dios. Reconozcamos que venimos a servir a Dios, ¿sí? Y que mi confianza está en lo que yo pueda hacer humanamente. Esto habla de que en primera lo estoy haciendo en mis fuerzas y no estoy confiando en que Dios suplirá y mandará a cubrir la obra. Yo lo creo. Que Dios suplirá la obra. Nunca deja descubierta. Si somos humildes, Dios da crédito a todo lo que hacemos. Ni nos debemos olvidar que Dios es el capitán de mi vida, porque siempre Él está ahí dirigiendo el timón. Siempre confiar en Él y darle el timón a Él para que Él lo dirija. Dios busca a aquellos que son humildes y contritos de corazón. Dios está cerca de aquellos con corazones humildes y arrepentidos. Aquí nada más
yo les leo y escuchemos. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. La humildad es un fruto del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Gálatas 5:22 al 26. Dice la palabra, dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Para cultivar la humildad, como fruto del Espíritu Santo, debemos de buscar siempre la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo la vamos a buscar? A través de su palabra, a través de la oración. Aceptar la corrección. Cuando se me tenga que corregir, la voy a aceptar. Y la voy a aceptar en amor, porque es parte de mi crecimiento. Practicar la gratitud con los demás. Ser agradable. Y aún más con los niños que estamos ministrando, así como con los niños especiales. A veces no les tenemos paciencia a ellos por ser especiales, ¿verdad? Porque no estamos preparados, pero Dios nos prepara. Dios nos da la habilidad, Dios nos da la capacidad para poderlos ministrar a ellos. Recuerda siempre que la humildad es un proceso continuo de crecimiento espiritual. ¿Quieres crecer? ¿No? ¿O te quieres quedar chaparrito? No, ¿verdad? Hay que crecer espiritualmente. La verdadera humildad se demuestra en la obediencia a Dios. Si soy humilde, estoy obedeciendo a Dios. Si no, pues estoy obedeciendo a mi carne. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y él presta atención que la grosura de los carneros. Dios valora nuestra obediencia, que cualquier sacrificio que podamos ofrecerle. Es más importante seguir sus mandamientos que hacer ofrendas. ¿Estamos siendo obedientes? La humildad nos trae, por nuestra obediencia, voy a mencionar 3 cosas. 1, crecimiento espiritual. 2, fortalecimiento de la fe. Y 3, mayor dependencia en Dios. Vamos a ver Lucas 18:9 al 15. Se los voy a leer en lenguaje actual. Dice, el hombre orgulloso y el hombre humilde es el encabezado que me aparece. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás.
No conocemos a nadie así, ¿verdad? A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se daba de golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado por su humildad, su sencillez. Pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Sí? Vamos a buscar en 1 de Timoteo, los invito a que lo busquen, 6, 11 y 12. ¿Lo tenemos todos? ¿Lo tienen? Ok. Aquí yo les voy a pedir algo. Que ahorita al momento de estarlo leyendo, quiten Timoteo y pongan su nombre. ¿Sí? Se los voy a leer. Pero tú, Raúl, ¿estás al servicio de Dios? Por eso, aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Salmo 19:13, si quieren nada más anótenlo. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Wow, gracias Señor. Recordemos que la humildad es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Pidamos a Dios que nos ayude a cultivar un corazón humilde y sigamos el ejemplo de Jesús en amor, en obediencia y humildad. Y dejemos todo el orgullo que podamos tener. Recordemos que la obra es de Dios, no es mía, es de Dios. Oremos que Dios nos libre de todo orgullo para no pecar contra Él.
y seamos guiados en todo por el Señor. Y que nuestro servicio siempre sea en humildad, amor y obediencia a Dios. Que siempre sea, y que siempre lo pongamos a Él en primer lugar, sin olvidarnos de que Él nos llamó a servir. ¿Sí? Vuelvo a leerles Timoteo 1, primera de Timoteo 6:11. Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Puedo decir, tú, Raúl, tú, Karen, tú, Toño, tú, Elías, tú, Carla, tú, Toño, están al servicio de Dios. Sí, Dios los llamó a servir. Nos llamó a servir y lo vamos a hacer con amor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque muchas veces olvidamos de que tú nos has llamado a servirte, Señor, que tú nos hiciste ese llamado y que tú dependes de nosotros, tú pides de nosotros la humildad, que siempre te estemos honrando con gozo, con alegría. Te pedimos, Señor, que si hay algo en nuestro corazón, tú lo quites, Padre. Quita cualquier cosa que está haciendo de tropiezo, Señor. Tú conoces nuestros corazones perfectamente, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor, y que nos vayamos meditando en tu palabra, en lo que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor, y en lo que hemos dejado de hacer, Señor. Muéstranos, Padre. Queremos honrarte y glorificarte en todo, porque tú nos has llamado, Padre. Tú nos has llamado a servirte y trataremos siempre de obedecerte y honrarte con mi servicio. Y no dejaré de confiar en ti, aún en las pruebas que esté pasando, Señor. Te honraré y te glorificaré, Padre. Te doy gracias por todos y cada uno de estos maestros que estás aquí, porque tú nos has llamado a servirte, Padre. Tú conoces sus necesidades. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú se las vayas supliendo conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén.